Bien, contento de estar con ustedes en esta mañana. ¿Se escucha bien el micrófono? ¿Ok? ¿O sí? Acuérdense que yo soy escandaloso. Después no griten que... Ok. El himno... Carlos, si quieres bajar un poquitico el micrófono, si quieres. El mío de aquí. Ya ustedes escucharon lo que es la lectura bíblica. Habla acerca de la venida de Cristo. El himno que cantó Rita habla acerca de la venida de Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la venida de Cristo. Pues yo tengo 60 años y desde hace muchos años escuchaba a mi padre, a Papillo para nosotros, hablando a Cotico. Ellos son mis primos. Los escuché hablar acerca de que Cristo un día iba a venir, que Cristo venía, pues y mi padre se fue, se murió también mis primos que hablaban de eso, algunos de ellos, pues que todavía el Cristo no ha venido. ¿Qué pasa con eso? Es una gran preocupación para algunos que no tienen la fe suficiente para entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Ve? Y el estudio de hoy no es un sermón, es un estudio. Vamos a intentar ver si Dios en su palabra nos responde a esa gran interrogante. Pues ¿por qué todavía el Cristo no ha venido? Vamos a ocupar un pasaje que lo encontramos en 2 de Pedro. Pero antes vamos a ver algunas cosas que nos interesan. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una demora? Pues demora es el retraso en el cumplimiento de un pago u obligación desde que es exigible. Si, por ejemplo, Cielo, que tiene mucho dinero, me presta $1 millón a mí y yo le digo, te lo pago la semana que viene. Y Cielo, pasaron 2 días y ya me está pidiendo el dinero. Pues entonces no hay retraso de mi parte, porque es la semana que viene. Y a veces nosotros queremos acusar a Jesús de que se ha demorado, pues en la palabra de Dios, Dios nunca dijo cuándo iba a regresar. Él dio fecha, pues no la ponga. Porque si no está establecido en la Biblia, si Dios no lo declara, pues ya lo demás es invención humana. Podrá ser el deseo de salir de este mundo, de las complicaciones, del trabajo, del dolor. Pero Dios nunca ha dicho en su palabra que Él vendría en tal o más cual fecha. Entonces, demora es retraso en el cumplimiento de un pago u obligación desde que es exigible. Mientras que no sea exigible, espere con prudencia, espere con sosiego, pero todavía no hay demora, no hay retraso. Cierto día, Jesús estaba con sus discípulos y pasaban cerca del templo de Salomón, el famoso templo que construyó Salomón, pero restauró Herodes. Y sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿no te ves las piedras estas, qué grandes son, qué tremendas son, la cúpula, ¿no ves que es una obra de arte? Y realmente el templo de Salomón era una obra de arte, era algo fantástico, fabuloso. Pero Jesús sabía que el centro del orgullo nacional de Israel estaba colocado en su templo, no en el Dios del templo. Y Jesús sabía que para Él poder hacer algo por sus discípulos, tenía que romper con aquel templo, porque su orgullo estaba centrado, su esperanza en el templo, no en el Dios del templo. Y le dijo a Jesús, pues mira que de ese templo que ustedes ven ahí, no va a quedar ni piedra sobre piedra que no sea desmontada. Lección para nosotros, como cristianos y sobre todo como adventistas. ¿En qué fijas tu confianza? ¿En la estructura doctrinal que tienes, que es perfecta? ¿O en el Dios que nos dejó esa doctrina, que nos dejó los canales, o el canal que es Jesús para la salvación? Si no te fijas en el Dios de la salvación, nos va a pasar algo parecido a los judíos del tiempo de Jesús. Jesús es la salvación. Pero poco tiempo después de esa declaración, Jesús llevó a sus discípulos fuera de Jerusalén y allí sentado habló con ellos y les dijo algo. Al Jesús decirle eso, que el templo sería desbaratado, desmontado, llegó a sus mentes de los discípulos una gran preocupación. También Jesús había dicho que
que Él dejaría de estar con ellos. Perdón. Y entonces habían en el corazón de ellos una gran tribulación, angustia, desesperanza. Entonces Jesús sale con ellos fuera y les dice algo para calmarlos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Ustedes creen en mi Padre, vuestro Padre que está en los cielos. Yo sé que ustedes creen. También crean en mí. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Queridos, pero lo lindo del caso que el que está hablando aquí es Jesús. Jesús no es como los presidentes, como el presidente de estos que están sentados, que es Fidel Castro, que ya no está, que nos prometió por 60 años que nos iba a mejorar, que nos iba a sacar de su desarrollo, que nos iba. Y han pasado 60 años. Yo estuve predicando hace un mes, como 3 o 4 semanas en Cuba. Prediqué una semana, como 8 o 9 días. Y todos los días, esa Cuba de ellos, ya mía no es, está peor. Dios no es así. Cuando Dios te da una promesa, querido, esperala con seguridad porque Dios la va a cumplir. Ese es el Dios nuestro. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, ¿hay lugar o no hay lugar? Sí, hermanos, ese segundo lugar se refiere, podríamos llamarlo un tecnicismo, porque para nosotros entrar allí hay cosas que hay que arreglar antes. Y son las cosas que Dios está arreglando. Ese no es el tema de hoy. Vamos a seguir entonces. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, aquellos que son como Jesús. Y aquí comenzamos a encontrarnos con un dilema. Jesús viene a buscar a aquellos que respiran como Jesús, que escuchan como Jesús, que comen como Jesús, que hablan como Jesús. Si tú no estás en la sintonía de Jesús, tristemente Jesús vendrá y será de aquellos que va a decir en aquel día: a las piedras cae sobre nosotros, a los edificios cae sobre nosotros. Si no estás en armonía absoluta con lo que Dios dice. Hoy día hay una corriente por ahí facilista. Dice, no luches tanto porque Dios sabe que tú eres humano. No, hermanos, sé perfecto como yo soy perfecto. Sé santo como yo soy santo. Sed. No seamos conformistas, hermanos. En Argentina dicen, vivíamos 5 años en Argentina. Decían ellos, había un dicho: mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Por qué eres así? Pues porque todo el mundo lo es así. ¿Y por qué no cambias? No, pues todo el mundo es así, imagínese usted. No, hermanos, el cristiano no es así. Tenemos una premisa: sed santos porque yo soy santos. ¿Por qué demora Jesús? ¿O acaso no ves cómo está el mundo de malo y difícil hoy? Llegamos de Cuba aquí intentando mejorar, de El Salvador, de México, de Puerto Rico, y vamos de un lugar para otro buscando el trabajo y la lucha y esto. Y los que estamos fuera de nuestros países, nuestros seres queridos mueren allá y no le damos el último adiós. ¿Por qué demora Jesús? Lo lindo es que Dios, en su gran biblioteca que nos dejó en la palabra de Dios, nos da la respuesta. Y nos va a sorprender a nosotros cuando veamos que Dios no ha venido por mi culpa. Y si por la mía, también por la tuya. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3. Pedro, ya ustedes saben quién es Pedro, discípulo de Jesús. Y cuando usted y yo analizamos la vida de Pedro, decimos, si Pedro lo logró, si Pedro lo hizo y si Pedro fue perdonado, yo también. Pedro era el que siempre hablaba presto, era de lengua muy suelta. Esto y yo. Pero un día Jesús le dice, viene y le dice a Jesús, oye, aunque todos aquí te fallen a ti, pues yo que nunca te voy a fallar. Y Jesús, conociendo el ser humano, le dice, Pedrito, no te preocupes, que antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y fue así. En aquel día terrible de angustia, de dolor, de sufrimiento, de inexactitudes, de desesperanza para los discípulos, Pedro 3 veces negó a su Señor. Ahora, pero lo más grande que tiene Pedro y que Dios coloca en nuestras manos es
que cuando Pedro advirtió el canto del gallo y miró a Jesús, Jesús no lo condenaba, sino que le decía: Pedro, yo sé que eres frágil, Pedro, yo sé quién tú eres, yo sé que eres polvo, Pedro, estás perdonado. Y cuando Pedro miró los ojos de Jesús, se apartó entonces y fue por allá. Y si grande fue su fracaso, grande fue su arrepentimiento. Y si Pedro lo hizo, tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, nosotros lo podemos hacer. Martín Lutero decía: cuando me miro a mí, mi condición de pecador, yo digo, pues ¿cómo me voy a salvar? No puedo, no sé, no hay forma. Pero entonces, en lugar de tomar el espejo y mirarse a Él, miraba entonces a la cruz del Calvario y veía al Hijo de Dios allí, con sus manos ensangrentadas, con su corona de espinas, con su costado herido, y decía: no veo la forma, no veo la manera de que yo me pueda perder. Por eso Isaías dice que si tu pecado es como el rojo, como el carmesí, como la sangre, y lo llevas a los pies de Jesucristo, vienen a ser como blanca lana, porque en la sangre de Jesucristo hay solución y hay perdón para todos nuestros errores. Carta de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Hasta qué hora es esto, señores? 12:30. ¿Hasta las 3:30? Gracias. 12:30. Bueno, casi que no termino. Vamos entonces a acelerar la mano. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias. ¿Concupiscencia qué significa? Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseos sexuales exacerbados o desordenados. Burladores. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido bullying, burlas. Es tremendo, hermanos. Yo ya les conté a ustedes, pero les voy a repetir. Yo era un chico y estaba en la escuela. Tenía como 12 o 13 años. Y cada vez que llegaba el condenado lunes ese, yo me quería desaparecer. Llegaba el director Rolando Díez y me paraba frente a todos los muchachos, no sé, como 200 muchachos tal vez, no recuerdo cuántos, eran muchos. Y me preguntaba delante de todos: oiga, Isaías Infante, ¿por qué usted no vino el sábado? Y hermano, yo parecía un semáforo de todos los colores, verde, rojo, azul, y decía: ay Dios mío. Pues porque el sábado es día del Señor. ¿Qué Señor? De Jesús. ¿Qué Jesús? ¿Y tú crees que Jesús viene? Pues yo creo que... Oye, pero si Gagarin fue al cosmos y nunca han visto a nada. Y entonces se reían profesores, alumnos y hasta la trapióloga, el que limpia pisos, también se reía allí. Y después salíamos de allí y con mucha frecuencia: religioso, aleluya. Y hermanos, yo quería, pero eran tantos que no podía hacer nada. La burla es horrible. Dice la palabra de Dios que vendrían burladores en el tiempo del fin. Hoy día tal vez ya no se burlan tanto en Cuba, ¿ves? Pero a veces las personas se burlan cuando decimos que somos adventistas del séptimo día, que creemos en los mandamientos de Dios, y dicen: pero si ya todo eso pasó. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está ese Jesús que no ha venido? Que ustedes pregonan, que ustedes predican, que ustedes anuncian. ¿Dónde está? Y el razonamiento que ellos dan es fantástico. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No se ve en ninguna parte que haya algún fenómeno que diga que ese Jesús va a venir. ¿Por qué dicen que Jesús va a venir? Dice Pedro entonces: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Los seres humanos siempre han tenido evidencia de que Dios existe. Por ejemplo, un día dimos una serie nosotros aquí de arqueología acerca del Moisés, el paso por el Mar Rojo, por el desierto. Y hay evidencia de que eso es real.
Vimos el Golfo de Acaba, como allí se encontraron los carros del faraón, una rueda dentada de 4 rayos perteneciente a la 18ª dinastía de los faraones. Ya nadie puede decir, o ya no se ríen de nosotros como se reían antes. ¿Cómo es que ese Dios dividió el Mar Rojo? Y no es el Mar Rojo, es el Golfo de Acaba, con unos 12 kilómetros de ancho. Por ejemplo, el ser humano está compuesto por 2 cromosomas. A la pregunta de la ciencia es esta: ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Pues nunca se ha visto que de un hombre salga una mujer. Generalmente van a decir, no, primero fue la mujer. ¿Cómo? Te van a dar 1000 teorías, pero primero fue la mujer. Sin embargo, la palabra de Dios es enfática. ¿Y qué dice allí? ¿Primero fue el hombre o la mujer? El hombre. Si analizamos los cromosomas, vemos que la mujer tiene cromosomas, ¿cuáles? XX, y el hombre XY. Por consiguiente, la sexualidad, ¿quién la determina? El hombre. ¿Pudo salir de una mujer un hombre? No, porque no tiene cromosomas Y. ¿Cómo ocurrió el fenómeno? Como Dios lo dice. Creó al hombre, tomó una costilla, hizo a la mujer. Tiene solamente la mujer los cromosomas XX. El hombre es XY. Hermanos, la Biblia es un diluvio de evidencias de que la palabra de Dios es un documento histórico, científico, fiable. Tengo un estudio acerca de eso, de cómo la Biblia demuestra o nos dice con cientos y miles de años antes lo que la ciencia hoy descubre. Tienen evidencia para creer, pero no quieren creer. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. Tremendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El cómputo del tiempo solamente va en esta tierra, ¿ves? En otros mundos que Dios ha creado, que años, no hace falta, hermanos. Solamente para nosotros, para que nos demos cuenta que somos como la niebla que pasa, o que hoy es y mañana no es. Yo tenía 33 años y me fui de Cuba para Ucrania. Estaba haciendo una piscina ya con un ayudante. Y voy a subir un día para terminar, después de trabajar, voy a subir. Siempre yo saltaba, hacía ejercicio, hacía deporte. Y me dice él, Sergei Shapovalov, ven para ayudarte, abuelito. Digo, ¿qué, abuelito? ¿Tú estás loco? No, hombre, eso yo lo subo. Hermano, sí, salté, tomé las paredes para apoyarme y no pude subir. Y con mucha vergüenza le dije, pues ayúdame, querido, porque yo no puedo. Y entendí un día, en ese día entendí que todo en este mundo pasa. Tengo 2 primas lindas ahí, eso un día va a pasar. Os digo que un día va a pasar. Primos fuertes, pues eso un día va a pasar. Para ustedes, todo en este mundo es pasajero. Y solamente, si confiamos en Dios, un día entraremos en ese reino donde el tiempo nunca más será. Donde no habrá más años no, hermanos, no habrá, porque para siempre jamás estaremos con Jesús nuestro Salvador. Y ahora entonces comienza la cosa a ponerse buena. Dice aquí el texto, dice Pedro en esta sección de su carta: el Señor no retarda su promesa. Pedro le recuerda, el Señor no retarda su promesa. Lo que le pasó a Pedro le pasó también a Pablo. Pablo fue a Tesalónica, no es el tema, pero más o menos quiero ilustrarle. Va a Tesalónica, establece una iglesia, les dice, Cristo pronto viene, prepárense. Y entonces les dice, no, pues no se casen. Los jovencitos ni miren eso, no se van a casar. Los chicos, no sé si quieren los mandan a la escuela o hacen home school, pero no se preocupen porque Cristo viene pronto. Y los ancianos ni pidan la jubilación, que no hace falta. Hermano, pasaron 2 o 3 años y ahí llamó el hermano alemán al Social Security, oye, ¿me puedo jubilar? Y la mujer le dijo, no lo hagas si ya Cristo viene. No, espérate, que yo veo que esto se está demorando.
hermanos, y los viejitos comenzaron a morirse, los jovencitos explotaron y se casaron, y los niños crecieron y comenzaron a estudiar. Y entonces viene el anciano de la iglesia de Tesalónica, le manda una carta a Pablo. Oye, Pablo, ¿tú estás seguro de que Cristo venía tan pronto, así, así, así? Y entonces Pablo les responde y los ubica allí, los pone como es el contexto de todo. Y a Pedro le pasaba lo mismo. Pedro decía, yo lo conocí a Jesús de primera mano, yo lo negué, yo sé, él me dijo que venía pronto. Y entonces los que escuchaban al sermón, la prédica de Pedro, decían, pues si Pedro lo conoce de mano, si Pedro estuvo con él, pues si Pedro, pues vamos a esperar que viene pronto. Y Cristo todavía no había venido. Entonces Pedro en su carta le dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué retarda, demora? Retraso en el cumplimiento de un pago u obligación desde que es exigible. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí se comienza a complicar la cosa. Dice que es paciente para con yo y con otros, ustedes. Jesús no ha venido por misericordia a mí y a ti. Yo vivía en Jobabo ya y tenía mi familia ahí cerca. Vivíamos casi en una calle, todos los cruces. Le decían la calle Los Cruces. Y tenía Manolín. Manolín era mi tío. Y mi tío tenía un hijo llamado Nelson, el más chiquito de todos. Ya Mauri, Cotico y Papillo eran cristianos. Y entonces Nelson comenzó a dar unos pasos buscando el cristianismo. Y Manolín, mi tío y el padre de Nelson, se enoja. Y dice, te voy a reventar sin vergüenza. Y un día agarra un caballo negro que tenía. Ustedes no lo conocieron, pero yo sí lo conocí, el caballo negro. Y le cae atrás con una funda para darle una buena tunda. Y Nelson se esconde y se desaparece. Entonces, por el día, estaba en el campo de caña cerca de la casa. Y por la noche venía a la casa y comía y se bañaba y descansaba un rato. Y venía Manolín y le decía a mi papá, oye, Roberto y Dalia, ustedes son los culpables de que ese hijo mío sin vergüenza se haga adventista. Él era espiritista. ¿Cómo abrió los ojos? Sencillamente. Un día el caballo negro él se le perdió y va a haber una espiritista que había creo que era en Holguín, Luis Almaguer. Y cuando llega, dice el hombre, ni entres. ¿Y qué pasó? No, que lo que tú buscas está en el closet del vecino. Pues se andaba buscando el caballo, ¿cómo va a estar en el closet del vecino? Llegó y miró para atrás y comenzó a dejar de creer en los espiritistas. Pero ese tío mío, Manolín, pasaron los años y pasaron los tiempos de las vacas gordas. Y un día envejeció y enfermó. Y qué triste que a veces Dios tiene que usar el método, el idioma del dolor para que nosotros levantemos la vista al cielo y reconozcamos que solamente Dios es grande. Y allí Manolín entonces conoció el Evangelio, abrazó a Jesús y cerró sus ojos con la bendita esperanza de la resurrección. Si Jesús hubiera venido antes, mi tío Manolín se hubiera perdido. Pero la esposa de él era más dura que él, Zoila, tu abuela. Era dura. Yo sé que era dura. Mi primo Nelson una vez tenía un colchón que no podía vender. Intentaba venderlo de todas maneras. Bajaba y le ponía forcel, ponía todo lo que ponía y no podía venderlo. Y mi tía, viene y le dice a Dios, oye Jesús, no sé, todo el mundo habla de ti, que tienes poder, que tú eres. Yo casi que ni creo en ti. Pero una cosa yo te digo a ti. Que si ese mi hijo Nelson, que está desesperado, logra vender el condenado colchón ese, yo voy a rendir mi corazón a ti. Lo dijo por la mañana. Tiempecito después, no sé, 2 o 3 horas después, según me contaron, pasa uno por la calle. Oye, Zoila, ¿tendrá Nelson algún colchón por ahí? Dice, no, pues ¿cómo puede ser? Sí, tiene uno. ¿Te lo quieres? Sí, pero no me lo puedo llevar ahora. Y ya en 3 meses de venta, ya unos cuantas gente le decían lo mismo y se iban. Dice, pero mira, para que me lo asegures, toma el dinero, aquí está. ¿Saben una cosa? Que la condenada vieja también se salvó. Rendió su corazón a Cristo allí y está esperando, descansando en el polvo hasta que Jesús venga y le llame. Jesús no ha venido esperando que yo cambie mi vida y que tú cambies tu vida. No por discapacidad de Jesús, no porque no tenga el poder, está esperando por ti y por mí. Roger, mi primo,
nació en el Evangelio, o un padre varón de Dios. Y un día salió a probar el pasto del vecino, ¿verdad, primito? Se apartó de Dios. Pero Dios es tan grande que tuvo misericordia y esperó hasta que él volviera. Amén. Y ahí está. Y tengo una primita linda también aquí, que nació y se bautizó un día. Y tal vez las cosas, las luces de este mundo, un día le dejó medio ceguita así. Pero yo sé que está buscando los caminos del gran Dios de los cielos. Amén. Y mi prima linda, si Dios no ha venido, es esperando que tú te vuelvas pronto a Él. Y tienes una chica que Dios te la prestó para que se la lleves a Él. Herencia de Jehová son los hijos. Y Dios quiere que un día tú te presentes, pero no solamente tú, tu hija, sino al camagüeyano bueno que tienes al lado tuyo. Dios no ha venido por eso, no porque no pueda, no porque no hay gasolina como en Cuba. Jesús no ha venido esperando porque tú y yo arreglemos nuestras vidas. Porque como estamos hoy, si yo hago una preguntita, no me responde ninguno. Si Jesús viniera hoy, ¿cuántos están seguros que podrían verlo con alegría y sonrisa y decir, oye, te estaba esperando? Hermanos, fíjese bien antes de responder. No me respondan, pero si va a levantar la mano, sea cuidadoso. Si Dios no ha venido es por mí y por ti, no porque no pueda venir. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesús no ha venido. Porque las cosas de este mundo nos ciegan y nos llevan, nos apartan del camino que Dios ha trazado para con nosotros. Ustedes conocen la historia. El tiempo, a las 2:30. Ok. Vamos a hacer la historia. Cuando los amantes del deporte se dieron cuenta que habían dos jóvenes que tenían todos los récords, los varones dijeron, este hombre es una bala, es una flecha. Era un moreno del África poderoso en la carrera, fuerte. Y había una alemana, una bella joven delicada, que era la campeona en las féminas. Y a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué tal sería si hacemos una competencia entre estos dos jóvenes? A ver quién sabe lo que sale de ahí. No, porque el muchacho lo va, sí, pero lo mejor, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, porque esto nunca se vio, una competencia tan desigual, pero tan llamativa. Y comenzaron entonces a los promotores a inventar, sí, yo creo que sí, yo pongo tanto dinero para la carrera y tanto. Bueno, en fin, se cuadró la carrera, hablaron con el joven, al ganador $1 millón, al perdedor unos $50,000 y algunos regalitos y esas cositas. Bueno, pues está bien. Rápidamente CNN, Fox Sports, todos los canales de televisión deportiva ponían allí la carrera de la historia. Y la jovencita con todos sus récords y al hombre con todos sus récords. Llegó el día de la competencia. Viene el árbitro y le dice, miren chicos, ustedes se van a colocar en esta parte aquí así y cuando yo suene el disparo, ustedes salen. Después de eso viene entonces el chico y le dice a la muchacha, yo sé que yo te voy a ganar, yo sé, tú no puedes, yo te voy a regalar, porque yo soy un caballero, yo te voy a regalar 10 pasos a ti. Cuando el juez diga, el árbitro diga a sus marcas, tú mides 10 pasos y me esperas, yo te alcanzo rápido. Llegó el día de la competencia, todo el mundo con los ojos abiertos, los canales de la televisión, los periodistas, los chismosos, todo el mundo metido allí. A sus marcas. La señorita viene y marca 10 pasos, va al frente. Joven, regrese, le dice el árbitro. No, él me regaló 10 pasos. ¿Es verdad? Sí, yo le regalé 10 pasos. Ok, no hay problema. Suena el disparo. Segundos después estaban los dos juntos. Y la muchacha lo mira y le dice, yo sabía que me ibas a alcanzar. Caminaron juntos algunos pasos y se mete la mano en la truza y saca una perlita. Le dice, mira, esta perlita vale $10,000. Y viene y se la tira adelante. Es para ti si la recoges. Él sabía que él podía ganarle. Y fue, la recogió y en 5 segundos estaba al lado. Gracias. Ok. Caminaron otros metros más y esta otra también vale 10,000 y se la tira adelante. Y la recoge y ya la chica mira y dice, bueno, tantos metros me faltan. Mete la mano y le dice, esta no vale ni 10 ni 20, esta vale $50,000. También es para ti. Pero esta vez cuenta la historia que en lugar de tirar adelante, la dejó caer a su lado.
Y el pobre africano dice, bueno, pues yo sé que yo soy un buen rematador, esa la puedo tomar también. Y se agacha y va a buscarla. Y cuenta la historia que la chica puso alma, corazón y vida. Y llegó primero. Y uno podría hacer reírse de esta historia. Y a veces, a nosotros los cristianos, que conocemos que la meta nuestra está en el reino de los cielos y no en la basura de este mundo, nos agachamos a recoger las miserias que se le caen al diablo huyendo, porque él sabe que tiene poco tiempo. Y esas cosas nos obnubilan, nos ciegan y nos llaman tanto la atención que nos desenfocamos y dejamos de ver que nuestra meta está en el reino de los cielos y no en las cosas de este mundo. No, yo no te digo que seas un despreocupado, que seas un vago, un holgazán, pues no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si vas a correr en este mundo, que tu carrera no interrumpa tu carrera celestial, que es la primaria en tu vida. 10. Ya sabemos que el día del Señor no se demora, no se retrasa, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y después nos dice Pedro más. Por si no lo creen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Si tú pierdes tu salvación por estar detrás de las basuras de este mundo, déjame decirte una cosa. Pues que todo eso, las puertas de garaje, los baños que pintamos, las casas que hacemos, todo eso un día tendrá su fin. Por eso Dios quiere que levantemos la vista al cielo y nos enfoquemos con la lente de la fe y veamos las mansiones que Dios está preparando para un pueblo que le busca y se prepara en el día de hoy. Oh querido, no vale la pena fijar tu vista en las cosas de este mundo, porque todo esto es pasajero. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si tú sabes que todo esto es pasajero, si tú sabes que todo esto en este mundo es perecedero. ¿Ustedes recuerdan la historia de hace como en el año 2003 o 2004 allá en Sumatra? En menos de 15 minutos, 250,000 personas perdieron sus vidas. ¿Cuántos esa noche se acostaron pensando que al día siguiente harían? Y en 15 minutos todo dejó de ser. En Hawái hace unos días atrás, una isla completa se quemó, más de 100 muertos. No fijes tu confianza en las cosas de este mundo, pues porque no vale la pena. Piadosa. ¿Qué significa piadosa? Que siente o muestra pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Dios necesita piadosos que sepan que este mundo se está acabando, que este mundo pronto va a terminar, y al sentir compasión por otro, que en lugar de estar enfocado en las cosas de este mundo, que vayan a decirle que Cristo pronto viene y que a los pies del Calvario hay solución para todos nuestros problemas. Amén. Eso quiere Dios y eso espera Cristo de cada uno de nosotros. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo lo que tienes en este mundo, nada te vas a llevar. Hace unos días, el día 25 del mes pasado, fui a Cuba a sacar los restos de mi padre y llevarlo a poner en otro lugar. Y cuando llegué allí, tomé video, fotos de todas esas cosas. No se llevó nada. Tutankamón murió, el gran faraón. Y cuando Howard Carter, a principios del siglo pasado, encontró su tumba allí, tenía dentro de su tumba el equivalente a más de $300 millones en cosas. ¿Cuál era la creencia de los faraones? Que cuando él se moría, iba a otro mundo. Entonces le ponían todas sus pertenencias. Cuando él se moría, mataban a sus cocineros, a su barbero, a todos los asistentes. Porque esas personas le llevarían o le acompañarían en ese viaje hasta el reino de los cielos.
Y cuando Howard Carter, después de miles de años, abrió su tumba, allí estaba todo. No se llevó nadita, nadita, nadita. Si eres un estudiante y para obtener tu grado, tu título, tienes que violar un mandamiento bíblico, un precepto bíblico, no vale la pena. Si eres un trabajador y estás trabajando y tienes que para mantener un principio, para mantener tu trabajo, violar un principio bíblico, no lo hagas, no vale la pena. Dice la palabra de Dios, nunca he visto justo desamparado, ni a su simiente, nunca le he visto, nunca le he visto. Si tú confías en el Dios de los cielos, en el que dice que la tierra y el universo es de Él, ¿cómo no te va a dar lo que tú necesitas? Oh, pero no olvides que en este gran teatro de este mundo tenemos un adversario, un enemigo que le dice a Dios, préstame acá a tu hijito que tú tanto quieres y déjame sacudirlo, como hicieron con Job, a ver si este es fiel o no. Si te obedece, si confía en ti o no confía en ti. Todo en este mundo, ¿qué cosa? Se va a fundir. No te vas a llevar nada. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Yo quiero entrar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde no habrá más cirugías, ni dolores, ni sufrimiento, donde todo será cuestión del pasado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dios quiere que cuando Él venga a buscar una iglesia, esté sin manchas y sin arrugas. Dios quiere cuando Él venga a buscar una iglesia, que tú estés en paz e irreprensible, porque si no estás en paz o irreprensible, no entrarás o no entraremos al reino de los cielos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Queridos, vale la pena luchar por ser cristiano. Vale la pena luchar por agradar a Dios y no a los hombres, porque las promesas son extraordinarias. Ahora, todos están invitados, mas no todos entrarán. Eso es lo grande de Dios, que coloca en tus manos en tus manos y en las mías ¿dónde vas a estar cuando Él venga por segunda vez? Vamos a ver algo aquí. Dice Apocalipsis, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. No todos son hijos de Dios, son hijos de Dios aquellos que reciben a Jesucristo en sus corazones. Y entonces dice Juan aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No todos entrarán. Todos estamos invitados, mas no todos entrarán. Isaías 66 dice allí, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego en el día final, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Quiénes? Dice la palabra de Dios. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Lo que tú comes es importante para Dios. Tienes que ver lo que comes. ¿Quiénes no entrarán? Bienaventurados son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros
estarán fuera. Y los hechiceros, no perros animales, sino los que desobedecen a Dios. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Cuidemos nuestras lenguas. Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Cuidado con esa teoría de que Dios vino y desbarató los mandamientos. ¿Qué nos espera a aquellos que luchamos y buscamos a Dios? Dice la palabra de Dios allí en Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios porque le recibimos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Jesús venga, ocurrirá un proceso. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y los vivos van a ser transformados. Y los dos grupos juntos iremos para siempre jamás con Cristo Jesús. Y allí entonces nos sentaremos a la mesa. Y en la mesa todos pareceremos allí igual a Dios. Aunque tal vez debajo de la mesa, a nuestros pies, se esconda lo que un día fuimos, rebeldes a la palabra de Dios. En aquella mesa nos servirán a nosotros allí y comeremos para siempre jamás al lado del Hijo de Dios y Él será nuestro compañero para siempre jamás. Vale la pena luchar para estar ese día con Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es a ti a quien tiene que purificarte, no al vecino. Sácate la paja, la viga, el trozo de madera que tienes en tu ojo y después entonces, si lo logras hacer, te fijas en el resto. Pues, ¿qué ocurre? Ustedes recuerdan la historia. Ay, el tiempo se nos va. Ustedes recuerdan la historia de los medio orientales. Es una fábula, una leyenda, que dice que cuando Júpiter, el gran dios de ellos, hizo al ser humano, le colocó dos bolsas, una a la espalda y otra adelante. Y cuando tomaba los defectos de otros, los ponía delante y los echaba. Y los miraba, decía, ay, fulanito es chismoso, esto, otro, y lo ponía aquí delante. Pero tomaba sus defectos y así bien escondidita, los metía aquí detrás para no verlos. Y es que los seres humanos queremos purificar al vecino. En vez de ubicar, o nosotros concentrarnos en nosotros, queremos limpiar al vecino. Queridos, ubíquese en usted y deje que el vecino se arregle él. Eso no es su problema. No espere que aquel se santifique para usted santificarse después. ¿Cómo va a ser el proceso del derramamiento del Espíritu Santo? Cuando comience en mí. Y después el vecino que me ve va a sentir el deseo de ser como yo. Pero no espere que la hermanita se arregle. No, ese es asunto de ella. No se meta con el asunto de nadie. Ese es problema de la otra persona. Ese no es problema suyo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si no somos puros como lo fue Jesús, no entraremos al reino de los cielos. Libro Maranata, el Señor viene. La venida de Cristo se producirá, por así decirlo, a la medianoche, cuando todos duermen. Será bueno que todos tengan sus cuentas arregladas antes de la puesta del sol. Todas sus obras deben ser rectas, todos sus tratos justos entre ellos y sus semejantes. Toda deshonestidad, toda costumbre pecaminosa debe ser puesta de lado. El aceite de la gracia debe estar en las vasijas con nuestras lámparas. Triste ciertamente será la condición del alma que, habiendo tenido apariencia de piedad, pero que haya negado la eficacia de ella, que haya llamado a Cristo Señor, Señor, y que sin embargo no tenga ni su imagen ni su inscripción. Seamos cuidadosos con la apariencia de cristiano. Si no somos genuinos, no entraremos al reino de los cielos. Una vez fui a Tuna, a la fábrica de botellas, y allí un amigo mío me llevó a una parte muy interesante para mí. Salían las botellas terminadas y pasaban entonces por una estera y había dos luces, una de aquí y una de acá. Y la botella que tenía el más mínimo defecto, ahí explotaba y se rompía y salía, se hacía pedazos. Y entonces yo digo, así va a ser Dios para con sus hijos. Va a pasarlo por un control de calidad y el que no pase, se quedó. Se quedó. Y lo lindo es que Dios mira los corazones. Dios mira los corazones, las intenciones del alma.
Yo no puedo hacerlo, ni usted tampoco. Dios me libre a mí, a usted también. Pero Dios sí mira las intenciones y los corazones de todos los seres humanos. El mal siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida. Pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor, ¿qué cosa? Tarda, se demora. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Toda la hueste del cielo espera que se cumpla la última obra en favor de este mundo perdido. Y no obstante, la tarea sigue inconclusa. ¿Saben ustedes que lo que nosotros no hacemos, los ángeles del cielo desean hacerlo? Salir, predicar y decirles a otros que Cristo pronto viene, que el tiempo ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Se debe a que los pocos que profesan tener el aceite de la gracia en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, no se han convertido en antorchas para arder y resplandecer en el mundo. Se debe a que los misioneros son pocos. Por eso Jesús no ha venido. Porque nuestras vidas no brillan a la altura que Dios espera. Porque aún los vecinos no conocen que Cristo viene. Por eso Jesús no ha venido todavía. ¿Qué recompensa nos espera? Dice la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En aquel día, dice la palabra de Dios, el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. En aquel día, dice Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. En aquel día cantarán ese cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En aquel día, dice la palabra de Dios, destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor, Jehová el Señor, toda lágrima de los rostros, de sus rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Terminamos con esta ilustración para ser fieles al tiempo. Tal vez le robamos 1 o 2 minutos. Cuenta la historia que había una isla donde había un faro, y estaba el faro en un lugar muy complicado,
Y todo el mundo preguntaba, ¿por qué si este lugar es más alto, el faro está debajo? Y entonces el guía del grupo les contaba la historia. Pues que hace ya muchos años, cuando el faro no era eléctrico, sino era de gas, se encendía por las noches y se apagaba en las mañanas. Un día el pescador, con una niña de unos 10 años, salió y le dijo a la chica, yo voy a ir a pescar y después iremos al pueblo a vender lo que pesquemos y compraremos algo. Ocurría que al siguiente día era el cumpleaños de la chica y el padre con la pesca quería comprar un regalo. Y entonces, hija, recuérdate, yo sé que es difícil para ti por tu edad, pero cuando lleguen ya a las 6 de la tarde y comience a oscurecer, ve y prende el farol porque por ahí nos guiamos nosotros para llegar aquí y estar seguros. Ok, papá, no hay problema. La chica le da un beso y un abrazo al padre y se despiden. Llega a la tarde, cuestión de las 6 de la tarde más o menos, comienza a oscurecer y la chica va y toma los fósforos, enciende el farol, se baja como puede. Pero en cuestión de las 9 de la noche comienzan a soplar vientos y nubes y el mar se pone feo. Y entonces dice la chica, pues no sé, esto está malo. Y comenzó a preocuparse. Y comenzaron a soplar los vientos, la lluvia y truenos. Y se puso muy malo el ambiente. A tal punto que parecía que el faro ya viejo se iba a caer. Cuenta la historia que la chica como pudo fue allí entonces a donde estaba el faro, que ya había encendido, y tomó como pudo, con muy trabajo, el faro y lo tuvo sujeto por mucho tiempo. Durante todo ese tiempo, los pescadores, aunque llovía y tronaba de vez en cuando, podían ver el faro a lo lejos y podían seguir marcando el rumbo al puerto seguro, donde estaba la seguridad para ellos. Pero en algún momento, por las olas, por la fuerza del viento, la chica cayó y se apagó el faro. Pero ya el padre de ella y algunos pescadores que estaban cerca lograron llegar entonces a como pudieron allí. Y cuenta la historia que el padre fue corriendo a su casita a ver a su hija y no encontró a la hija en el faro, en la casita del faro. Fue entonces al faro y se dio cuenta que estaba derribado. Esa noche no encontró a su hija, pero la mañana siguiente encontró a la chica junto cerca del faro, encendido que sostuvo por algún tiempo. Y se dio cuenta entonces que gracias al valor de ella, él y algunos pescadores pudieron salvarse. Tú y yo tenemos una lámpara tremenda que es la palabra de Dios y son las promesas de Dios. No permitamos que nada en este mundo la apague y que no le digamos a otro que Cristo pronto viene. Dios espera que esa luz que tú conoces, que es la palabra de Dios, se la muestres a un mundo que está en tiniebla, un mundo lleno de desesperanza, un mundo lleno de conflictos, que tú le muestres que en el Dios de los cielos hay promesas extraordinarias y que prontamente se van a cumplir, querido. Que Dios te bendiga. Y que cuando ese Dios grande y tremendo que está en los cielos, que un día murió por ti y por mí, lo veamos en las nubes de los cielos, digamos con alegría, como dijo Isaías, he aquí, ese es nuestro Dios, le hemos conocido, le hemos predicado y Él nos ha de salvar. Que Dios les bendiga, querido. Amén. Cantemos el himno. ¿Cuál himno es? 180.